hay algo de cierto. ¿Por qué? Primero, va a haber 3 elecciones en el subcontinente, de las cuales la Argentina, por peso específico, por lugar económico, porque se abre un escenario incierto que podría haber un cambio bastante radical, si ocurre una cosa o la otra en nuestras elecciones, que hace que sean muy diferentes. Las otras 2 son la de Uruguay, que va a ser el mismo día que la de la Argentina, donde se prevé una elección reñida, pero con alta posibilidad de que el Frente Amplio sigue teniendo chances de mantener el gobierno, y por lo cual ese lugar que ocupa casi entre la neutralidad y la cercanía y el sostenimiento a Maduro no cambie mucho. Y aún si cambiara el gobierno, el peso tampoco es, en términos relativos, tan relevante por volumen de su economía, por una serie de incidencias. Y la otra es la de Bolivia, donde Evo Morales va a retener el poder y va a mantener su eje con, particularmente, Venezuela. ¿Pero por qué entonces es importante la elección de Argentina? Es importante porque si en Venezuela no llega a haber un cambio de la situación que hoy es muy difícil prever, y se mantiene esta situación en la que Maduro, el chavismo, quien controle el poder siga siendo quien lo tiene hoy, es muy relevante lo que pasa en la Argentina. ¿Por qué? En primer lugar, porque si Argentina cambiara, y si cambiara para quien hoy parece encabezar las encuestas, por Cristina Kirchner, daría un punto de apoyo sustancial, central y muy relevante para cambiar varias cosas al eje Caracas, La Habana, Moscú, que hoy no lo tienen en toda la región, más allá del punto de apoyo que pueden encontrar en Bolivia, que es relativo, o esa mirada neutral y hasta en algún punto proclive al régimen, pero que no pesa mucho, que es la de Uruguay. Sí. En ese contexto, Argentina podría cambiar mucho las cosas. Y entonces, ahí... Hagamos un comentario, pese que Almagro, que es uruguayo, que es el titular de la OEA, se marcó en contra y planteó una postura bastante dura, ¿no?, en contra de Maduro. Hoy Almagro está más visto como un hombre del National Security Council de Trump que de la Cancillería uruguaya. Exacto. Y de hecho fue expulsado del Frente Amplio. Y esto también tiene que ver. ¿Por qué? Porque hoy, en la presión que ha ejercido el núcleo de países que están dentro del Grupo de Lima, que ha sido muy insistente para provocar un cambio en Venezuela, empieza un poquito a ver que su eficacia se cae y que, como no quiere una opción militar, también tiene limitadas sus posibilidades y no logra romper este empate que hoy está imposibilitado de cambiar la situación. ¿Y a esto a quién le importa? Le importa sin dudas a Rusia, al señor Vladimir Putin, el hombre que le regaló la carta de San Martín a O'Higgins a Cristina Kirchner, a quien ella dice... De paso, hoy se la pidieron de vuelta, ¿no? Que se la pidieron de vuelta, a quien ella le dice, si quería impresionarme, lo logró y con creces, chapó Vladimir. Bueno, Vladimir le importa mucho esto, y le importa porque le mete lío en el patio trasero, ¿a quién? A Donald Trump, que en algunas cosas parece socio, en otras parece adversario, pero lo cierto es que está ahí metido en Venezuela y está metido dentro de lo que es su tradición, porque como bien lo definió alguna vez Federico Merkel, Rusia tiene una larga historia de ser un gigante geopolítico, pero un enano económico. Y ahí está con el tema de las armas, con los misiles, que otra vez Rusia en la región con misiles. A ver, para entender, tanto se ha hablado en estos últimos días respecto a la situación que está viviendo Venezuela sobre la supuesta injerencia de los Estados Unidos, la importancia que le da a derrocar al régimen de Maduro, porque naturalmente podría tener otros intereses más allá de la pacificación de la sociedad, sino que en realidad tiene intereses desde el punto de vista estratégico con respecto al petróleo. Ahora,
no hablamos de la otra parte. De la contraparte, que es muy relevante y que de hecho, si algo está sosteniendo a Cuba es el petróleo venezolano, aunque ya han advertido que van a tener un nuevo periodo especial porque la situación de Venezuela les impide. Por eso necesitan revertir esta situación y por eso necesitan de algún otro socio en la región, que hoy no lo tienen. Esto hace que además fortalezca, por un lado, la presión que sigue ejerciendo Trump sobre Cuba, porque cambió su política internacional, la que hacía Obama, de hacer una apertura, un acercamiento, y la cambió radicalmente. ¿Alguien puede pensar que en las conversaciones reiteradas que ha tenido Cristina Kirchner en los viajes a visitar a su hija a Cuba, con los principales jerarcas del régimen, es decir, Miguel Díaz-Canel, presidente del gobierno de Cuba, y el verdadero líder que sigue siendo Raúl Castro, hablaron del sistema de salud cubano? Bueno, a nadie se le imagina que eso sea. Y si aun cuando lo fuera, el que seguro no lo cree es Donald Trump. Digamos. Y el que seguramente no lo cree es Donald Trump. Por lo cual tampoco es ajeno la apuesta que ha hecho, casi insólita, casi inesperada, por la Argentina, presionando al fondo para que le dé préstamos y dando algunas señales de que estaría dispuesto a dar algo más. Inclusive se habla de una relación que ya ha superado las relaciones diplomáticas, sino casi una relación fraternal, ¿no? De acceso fraternal. Absolutamente, pero no es ajeno y está más allá, porque como siempre en la relación de los gobiernos, la diplomacia presidencial, el vínculo entre los presidentes pesa mucho, pero pesan mucho más siempre los intereses. Y en esto, los intereses de Estados Unidos no son menores, entre otras cosas, porque como sabés, y salvo hasta las sanciones de ahora, casi todo o buena parte del petróleo venezolano, ¿dónde se refinaba y dónde se vendía? En Estados Unidos. Con lo cual, para Estados Unidos también es muy relevante lo que pasa en Venezuela, no en términos solo políticos, sí en términos políticos, pero no solo. Y ahí es donde tenemos que ver que la Argentina empieza a jugar un lugar de fiel de la balanza, donde esa balanza podría empezar a cambiar. Y en esa posibilidad de que esa balanza pueda cambiar, juegan mucho los intereses de Estados Unidos, de Rusia y también de China. A ver, ¿tenemos un tuit del presidente? Tenemos un tuit del presidente donde muestra dónde está parado. Apoyamos más que nunca la democracia en Venezuela, celebramos la liberación de Leopoldo López y acompañamos la lucha del pueblo venezolano para recuperar su libertad. Reconocemos al presidente encargado Guaidó, a la Asamblea Nacional y desconocemos la autoridad del dictador Maduro. Dictador Maduro. Claramente él sigue reconociendo a Guaidó como el presidente encargado y lo de Maduro como una dictadura porque no respetó los plazos constitucionales. Por el otro lado, y para que veamos cuánto está importándonos y cuánto les importa afuera, tenemos también del otro lado que se han manifestado, como por ejemplo el canciller para el mundo extra kirchnerista puro de Cristina, que es Alberto Fernández. Impactante. Así promueven una guerra civil. Así reclaman una intervención militar que solo puede aparejar miles de muertes. Todo por el odio que acumulan. Así actúan, se enceguecen, no piensan y con todo ello solo hacen daño. Recordar a quienes lo hacen es nuestro deber. Por eso es que acá, en esta expresión, ¿a quién mete? Mete a Trump o mete la intervención militar, es decir, desacreditar. Ahora, esto podría impactar en las elecciones al revés. Digo, ellos les interesa lo que pase en la Argentina. ¿Puede impactar lo que esté pasando en Venezuela en las elecciones? Yo te diría, en términos directos, no. En términos directos, que un sector apoye a Maduro y otro apoye a Cristina, a Guaidó y que ese sector esté referenciado en el oficialismo, importa poco. Importa poco porque la Argentina tiene otras urgencias y porque además, aún en el peor de los casos, que sea que esté mal visto mayoritariamente el gobierno de Maduro, la Argentina tiene una posición que es de los países en que en todas las encuestas hechas por Latinobarómetro ha aparecido como uno de los países más antinorteamericanos de la región, aunque pidamos visa como ningún otro país. Pero eso influye mucho. En segundo lugar, sí puede haber una vía de influencia indirecta. Por un lado, por lo que puede hacer Estados Unidos y el Fondo Monetario en la economía para sostener con vigencia el proyecto de Macri de Cambiemos.
Por otro lado, para Cristina, porque es un enorme estímulo verse a sí misma, y seguramente le han dado ese anzuelo, de verse a sí misma como la que vuelva a poner el ideario de la patria grande, revertir el giro a la derecha de América Latina y que ella sea quien lleve adelante esa iniciativa. Y aún más, que la hayan tentado con, si no tenés financiamiento, porque uno de los problemas que enfrentaría un próximo gobierno son graves restricciones económicas, y para alguien que ha hecho de la expansión y de la concesión de derechos una política de gobierno, es muy difícil enfrentarse a eso. Pero siempre habrá quien la tiente, aunque volvamos a que Rusia no tiene esa posibilidad, pero que China pueda estar interesado, aunque China juega un rol un poquito de moverse de manera pendular en este escenario. Pero eso parece para Cristina un elemento importante. Y te agrego un dato más. Y también le podría aportar un buen know-how en términos digitales, donde el kirchnerismo tiene una indigencia bastante marcada en términos de construcción de campañas en el mundo virtual. Muy bien, gracias Claudio. Mucho que preguntarle a Agustín Rossi. Ya se viene, 10 a las 10.